Bueno, ¿cuáles van a ser los contenidos a desarrollar en el encuentro de hoy? En primer lugar, vamos a explicar por qué el comité decidió trabajar en materia de los procesos de comunicación en el hospital y algunas consideraciones generales, teniendo en cuenta nuestro marco normativo y un marco teórico. Luego vamos a contarles cuáles fueron las líneas de acción que el comité implementó en el hospital, que estuvieron orientadas a tres grandes ejes. El primero es la comunicación entre el equipo de salud, el paciente y la familia. La segunda línea de acción fue a nivel inter-equipo de salud, la comunicación en el equipo de salud. Y la tercera línea de acción es la historia clínica como herramienta de comunicación en el equipo de salud, pero también como documento que le pertenece al paciente, y lo que escribamos en ese documento es clave para el paciente reflejar su situación de salud. Luego, la doctora Nelly Rossi, que todos creo que también la conocen, es miembro del comité y va a tener la palabra para el momento de las conclusiones. Nuestra invitada como experta temática, que ya la vamos a presentar, es la licenciada Elizabeth Jorge. Y por último, Claudia va a dar las palabras de cierre. Es que es neurológicamente imposible que el paciente cambie de curso a estas alturas. Sea como sea, debemos satisfacer las necesidades del paciente hasta que el doctor cambie de idea. Pero el escaneo del flujo sanguíneo muestra una total ausencia. El paciente se llama John Smith. ¿Qué tal? Soy el doctor Lulu. Sí. Es que es neurológicamente imposible que el paciente cambie de curso a estas alturas. Sea como sea, debemos satisfacer las necesidades del paciente hasta que el doctor cambie de idea o el paciente fallezca. Pero el escaneo del flujo sanguíneo muestra una total ausencia. El paciente se llama John Smith. ¿Qué tal? Soy el doctor Lulu. Sí. Mis colegas y yo discutíamos el caso de su hijo. Sí, oí lo que discutían. Creímos que usted no estaba. Se nota. Pero estoy aquí. Y mi hijo está justo frente a ustedes. Y él puede escucharlos, ya sea que lo crean o no. Así que, a partir de ahora, no quiero que alguien más diga algo negativo sobre su diagnóstico en esta habitación. Deben infundirle vida a mi John. Sí hablé con claridad. Señora Smith, no pretendíamos ofenderla. Dije que sí hablé con claridad. Sí. Gracias. Ese video nosotros lo pusimos como para abrir y dar el uso de la comunicación, que parece que nos llama a reflexionar de las cosas cotidianas que suceden, como por ahí uno está en un paciente y en un paciente nos olvidamos por ahí de que estamos frente a alguien que está con sufrimiento, a la familia que se la puede lastimar con algunas cosas médicas que no hay intenciones, pero que bueno, es necesario la herramienta de la comunicación. Nosotros empezamos a trabajar el tema de la comunicación dentro de la institución a partir de la pandemia de COVID-19, dentro del contexto de la emergencia sanitaria. Nos parece importante recordar y recordar ese momento, que fue un momento de gran incertidumbre, no sabíamos lo que estaba viviendo la sociedad, tenía miedo con lo que estaba pasando, el equipo de salud también, porque era lo que estaba como una manera de atención. Había que adecuar un montón de protocolos y procesos para enfrentar esto que estaba viviendo, que no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando en ese momento.
Entonces, institucionalmente se pusieron muchos protocolos para reforzar la protección dentro de la institución de los pacientes y del equipo de salud. Eso influyó directamente en la comunicación que había entre la familia, el paciente y el equipo de salud, porque ya no podía circular gente dentro del hospital. Algo que nos marcó como hospital a nosotros fue que apenas comenzamos y estábamos aprendiendo el tema de los protocolos, fuimos uno de los que mayor pacientes recibimos todos juntos a un grupo de ancianos de un geriátrico, que no todos le correspondían el hospital, ¿no? Pero bueno, como nuestra misión es brindar salud a la comunidad cordobesa, decidimos recibirlos dentro del hospital. Fueron aproximadamente 60 personas, y eso, bueno, fue una de las cosas que terminó con un brote dentro del hospital. Esto lo remarco porque eso a nosotros nos hizo endurecer todos los protocolos e influyó dentro del equipo de salud. Entonces después, bueno, en ese momento trabajamos junto al Ministerio de Salud, se dispusieron mayores medidas de seguridad y demás que se iban acordando de acuerdo a los conocimientos que se iban teniendo. Y volvimos a abrir nuestras puertas con la desinfección y demás, lo que se nos hizo endurecer aún más el tema de circulación dentro del hospital. Ahí tuvimos que cambiar también nuestros protocolos y todas las comunicaciones se tenían que hacer vía telefónica. Esto fue una instancia de gran aprendizaje, lo que llevó tiempo a todo el equipo de poder adecuarse a estas nuevas formas. Bueno, ahí empezaron a suceder los primeros, digamos, nosotros empezamos a ver el tema de cómo hacer para tratar como comité de poder ayudar y dar las herramientas que sirviera y bajar a la práctica. Siempre nosotros dentro de nuestro comité y dentro del hospital, lo que nos marca es la ley de derecho del paciente, siempre la retomamos y nos marca el toque de actuación. Y bueno, nosotros creemos que es muy importante trabajar la comunicación, sobre todo entre el equipo de salud y también la comunicación al paciente, su familia, con el equipo de salud. Si voy a pasar a la próxima. Bien. Entonces acá lo que nosotros rescatamos de la ley que hace referencia a que el paciente tiene derecho a recibir su información, que sea clara, adecuada, al nivel de comprensión que tiene ese paciente, que trata de que no sea tan técnica, sino de que sea que la persona pueda entender lo que está padeciendo si es que desea saber. Y también que sea suficiente. Además, que si el paciente quiere dar esta información a terceros, que ellos visiten, o bien si no puede en ese momento decidir, cumplir con el orden de interpretación establecido dentro de la ley. Bueno, ahora yo me paro porque todo lo está embarazada, así lo hacemos más dinámico. Las líneas de acción que desde el comité implementamos en una primera etapa fue un trabajo de campo, no en un plan metodológico, sino en un contexto de emergencia. Nos distribuimos en el comité. Por un lado, fuimos recogiendo testimonios del equipo de salud, hablamos con personal de seguridad, con enfermeros, con médicos, secretarias, para conocer la experiencia de cómo estaba haciendo el trabajo y enfocándolo para el contacto con el familiar, qué dificultades tenían, qué fortalezas ellos tenían. La verdad que fue interesante lo que obtuvimos, porque íbamos tal vez con el prejuicio de que iba a ser todo negativo, y por el contrario, se percibía un trabajo en equipo
en donde todos utilizaron el término empatía, o sea, la importancia que a la hora de ver un paciente, un familiar que estaba enojado, que tenía algún reclamo, antes de responder o que le surgiera enojarse porque le trataban mal, intentaban entender lo que estaba viviendo ese familiar. Y sí surgió la necesidad de que tuvieran algún tipo de apoyo, los que estaban en la primera línea, para tratar de manejar esas situaciones de colapso, de desesperación, de no poder ver al paciente. Y por otro lado, desde el área de trabajo social, del área legal y también de dirección médica, que nos convocó en varias oportunidades para ver cómo organizar el proceso de atención a los familiares principalmente, que eran muchas las demandas y los reclamos de no poder ingresar a verlo, que el doctor no me llama, que cómo sé que le llevan un vaso de agua, cómo sé que al momento de las comidas alguien lo va a ayudar. Entonces, realmente se formó un grupo que se llamó Confort Hospitalario, en donde la idea fue organizar el proceso de atención. Bueno, nosotros entonces como primera línea de acción, alguna vez que recogimos todo lo que estaba sucediendo, nos dieron, por suerte, un espacio dentro de lo que se llama el atendido central digital, que generalmente es un espacio para médicos, y nos invitaron a participar en un horario muy concurrido, donde se conecta sobre todo médicos, pero también nosotros hicimos extensivo, por esta vez a todos los administrativos o seguridad y demás que quisieran participar. Entonces, docencia nos dio como un lugar para nosotros, que como comité, muy importante. Entonces, bueno, teníamos que hacer un encuentro, nosotros lo llamamos encuentro, y el primero fue comunicación efectiva entre el equipo de salud, el paciente y la familia. Para hacerlo, utilizamos recursos del propio hospital, no tuvimos que recurrir a ningún recurso económico, la verdad que en eso trabajamos muy bien, podemos apoyar en distintas áreas que tiene, como el área de comunicación, el área de sistemas, que siempre están a disposición cuando uno pide ayuda. Para eso, nosotros implementamos las herramientas que teníamos, hicimos un video con estos testimonios personal que nosotros habíamos entrevistado, y nuestra idea era tratar de hacer el recorrido como cuando el paciente ingresaba. Lo primero que ve el paciente es el guardia, luego venía en ese momento a una enfermera de triage, después a la secretaria y después a los médicos. Entonces grabamos un testimonio, le hicimos preguntas y armamos un video que no lo vamos a pasar ahora, pero después si quieren se lo vamos a mostrar, a ver cómo ellos se sentían en ese momento, porque era un momento donde las guardias estaban abarrotadas, donde la gente estaba enojada, no alcanzaban los elementos para todos a veces, y había que elegir quién es el que se tenía que sopar, ¿no? Dependiendo de la cantidad de personas. Y después lo que hicimos fue aplicar el tema de los llamados telefónicos, que era cómo nosotros nos estábamos comunicando con los familiares de los pacientes, que se entendía que ellos esperaban todo el día muy ansiosos ese llamado, y que bueno, acá de este lado no tenemos que olvidar que el personal estaba reducido, porque en ese momento teníamos el tema de los contactos estrechos, de los que se contagiaban y demás, y nos contábamos con todo el personal, además de los que no venían a trabajar porque tenían ciertas comodidades, lo cual la ley decía que no podían venir a la institución. Entonces, con todo ese panorama, había que llamar por teléfono y respetar los derechos del paciente. Entonces, para esto se nos ocurrió hacer dos tipos de llamados telefónicos, un llamado que lo vamos a poner ahora para que vean, cual tenía ciertas falencias de comunicación y lo mostramos con una práctica. Hola. Hola, ¿qué tal? Me comunico del hospital italiano, Sí, no sabe lo que estaba esperando este llamado, doctora. Soy la doctora del señor Araos. Mire,
llamo para darle el informe médico del día de hoy. Al momento del examen, el paciente estaba estable clínicamente, no ha repetido episodios febriles, está con una buena tensión arterial, está eupneico, por eso está con requerimiento de oxígeno y utilizando la cánula nasal. Él nos refirió sentirse mejor, la verdad que se lo ve de buen aspecto general. Está con esa tos irritativa seca, por eso estamos esperando el resultado de la tomografía y bueno, continuamos con la medicación de los corticoides, la dexametasona y el paracetamol. Doctora, pero yo puedo entrar a verlo. No, es muy señora. difícil esto para No, mí, para no. mi marido. Señora, hoy las visitas, por toda la situación que estamos viviendo, están suspendidas. Estoy muy angustiada y mi marido también. Yo mañana la estaré comunicando en este horario también para darle el informe médico correspondiente a mañana, señora. ¿Sí? Bueno, Bueno, que tenga muchas gracias, un pero buen me día. cuesta mucho. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hola. Bueno, en este llamado nosotros queríamos poner, digamos, mostrar cómo la falencia en la comunicación y cuando el médico que se presenta no le dice el nombre al paciente, habla en términos muy técnicos, no genera empatía con la persona que se siente mal, no le dice a qué hora lo va a llamar el otro día y demás. Después pusimos nosotros un ejemplo de cómo sería un llamado más completo y le hicimos a la gente participar para que ellos pudieran decir cuáles eran las falencias o las diferencias que notaban. Después de todo ese análisis, nosotros culminamos haciendo una guía que sirviera como herramienta que está cargada dentro de nuestra plataforma institucional en internet, donde se cargan los protocolos y demás, para que tuvieran la herramienta de decir, bueno, ¿qué puedo responder si me dicen que estoy mal o si tengo que comunicar que el paciente falleció? Bueno, todas estas cosas que a lo mejor son prácticas, pero creíamos que servían para que pudieran, que interesara tomarlas, porque no podemos esperar, digamos, que todo se comunique igual, pero a nivel institucional creemos que es un valor que deberíamos mantener, entonces bajamos esa línea de tratar de mejorar la comunicación. Siempre incluimos este concepto de proactivo, focalizándonos en no asignarle más tiempo al llamado telefónico, porque sabíamos que el profesional estaba colapsado también, pero modificar pequeños términos para que esa comunicación fuera efectiva y pudiera respetar con puntos básicos que se establecían en esa guía y que apuntaban a esto que marcábamos al principio de la información sanitaria en el marco de la ley, cómo la debe recibir el familiar y el paciente. Si quieren, después la podemos pasar para que la vean si les interesa y que no se comunique también. Al poquito tiempo organizamos un segundo encuentro en el espacio del Ateneo que se tituló Comunicación en el equipo de salud. Un mes antes a ese encuentro, el comité había recibido una consulta por un paciente que llevaba aproximadamente 4 meses internado, y a raíz del análisis que el comité hizo sobre ese paciente, en la recomendación que se entregó al equipo médico, se concluyó que no había conflictos éticos, sino dificultades para definir el diagnóstico médico que tenía ese paciente, y en base a eso, la propuesta terapéutica. Y la dificultad para definir el diagnóstico médico era que faltaba ese espacio de encuentro, de debate, de ateneo médico, de poder utilizar la herramienta de la historia clínica para informarse internamente. Entonces, desde el comité se participó en algunos ateneos
que se hicieron puntualmente de ese paciente. Y algo que nos llamaba la atención, porque el comité hizo una lectura muy minuciosa de la historia clínica de ese paciente, sobre todo para indagar qué estaba reflejado sobre lo que la familia pensaba o estaba informada, porque era un paciente que su autonomía estaba subrogada, estaba con una afección neurológica irreversible. En esa lectura de la historia clínica llegamos a la conclusión de que, según el sector donde había estado el paciente, se ponía diariamente que se daba el informe médico al familiar. En algunos sectores nunca figuraba que se daba el informe médico o que se acordaba con la familia tal propuesta terapéutica. Entonces nos pareció también una oportunidad para trabajar con el equipo de salud lo que es la evolución y el registro en la historia clínica. Y ahí nos apoyamos mucho también en el área legal. Sí, porque siempre desde el área legal tratamos de trabajar sobre la importancia de la historia clínica, no solo a los fines jurídicos, que si hay algún conflicto y demás, vale lo que está escrito dentro de la historia clínica, sino no olvidarnos que la titularidad de la historia clínica es del paciente, entonces que es la historia del paciente dentro de la institución, porque si después la necesita para otra institución o la requiere, debería estar toda la evolución. Entonces, nosotros lo que también decimos, queremos remarcar que es un elemento de comunicación entre el equipo de salud, porque el que tiene, que sigue en el turno que sigue o demás, tiene que leer de ahí como un elemento y una herramienta para ver cómo sigue, y a lo mejor se comunicaron, pero no lo pusieron dentro del historia clínica. Entonces, bueno, en este TNO fue reafirmar y trabajar sobre eso. Algo que no es menor, si podés apretar 2 veces, la que sigue. Ahí. Nosotros, al ver que en la historia clínica respecto a la familia no había mucho reflejado, el comité se contactó con el familiar y gratamente, digamos, en lo verbal el familiar estaba súper contenido, muy informado, identificaba quién era el médico tratante. Digamos, lo que estaba escrito en la guía se había cumplido en lo verbal, pero no es menor y no hay que olvidarse en los procesos de atención también lo que uno escribe en la historia clínica como documento que le pertenece al paciente. Ahí simplemente fue reflejar lo que decía el llamado telefónico que recién lo mencioné. Bueno, y el tercer encuentro que hicimos se llamó Comunicación sin Fronteras. Ahí nos pusimos en contacto con una médica española del Hospital del Marañón de Madrid, porque bueno, en ese momento estábamos acá pasando una de las tantas olas, entonces queríamos saber cuál era la experiencia en otro país que le había tocado y que había sido uno de los primeros también que les tocó de cerca atender el COVID-19. Y ella nos contó, y lo que nos interesó a nosotros es que era una médica fisiatra, por lo cual no estaba en la primera línea en ese momento, entonces el hospital impuso que se armara un voluntariado de médicos y que iban a organizar el tema de la comunicación. Entonces ellos formaron un equipo con los que no estaban atendiendo, y eran ellos los que hacían los llamados. Entonces, bueno, contó cómo había sido, y la verdad que esto nos mostró a nosotros que los problemas, todas las cosas que estábamos transitando eran los mismos allá y acá, a diferentes niveles, cada uno, digamos, con su realidad hospitalaria, pero bueno, la verdad que fue un intercambio muy grato, y también ella nos ayudó con el tema de la guía que nosotros habíamos hecho, porque ya nos habíamos puesto en contacto. Y estos encuentros nos dieron pie a nosotros para hacer un equipo interdisciplinario con el tema de la asignación de recursos limitados en el
contexto de emergencia sanitaria y COVID-19. La verdad es que a partir de esto pudimos empezar a trabajar en equipo, si bien siempre los distintos servicios de salud se conforman grupos y debaten y demás, pero esta vez nosotros también tuvimos la posibilidad de participar y la verdad es que sentimos que los médicos también podían apoyarse en un comité de bioética para poder tomar sus decisiones, que no era nada fácil, y se armó un espacio de diálogo, la verdad que fue bastante lindo poder haber participado de esa instancia, donde habíamos hecho un grupo de WhatsApp y además una reunión semanal, y también estábamos ahí para si había que actuar de alguna emergencia, que pudiéramos tener una rápida solución, y lo que nos reflejaban los distintos servicios era que eso también a los residentes y a los médicos les generaba cierta calma el saber que había un grupo que estaba tomando las grandes decisiones en las cuales ellos se podían apoyar. Y por último, que le incluimos como una línea de acción, que fue cómo concluimos el año, el 2021, hemos escuchado bastante este término cuidar al que cuida. Junto con la dirección médica se organizó desde el comité un día de la semana, se invitó a todo el equipo de salud a que fueran al patio de los inmigrantes, concurrió una banda musical a tocar diferentes temas. El objetivo era agradecer por todo el compromiso, la dedicación, el esfuerzo, compartir, reencontrarnos, generar también unión. Pusimos simplemente algunas fotos de ese día, y bueno, la palabra que estuvo en todo el hospital, porque lo empapelamos, fue el gracias. Y vuelvo a remarcar esto que dijo Dolores, esto del equipo en el hospital, con el área de comunicación, de sistemas, para con pequeños recursos tratar de poder cumplir los objetivos que nos proponemos. Y ahora está la doctora Nelly Rossi, que por cuestiones de trabajo no pudo estar presencialmente, pero sí se conectó virtual. Ella iba a tener las palabras para la conclusión. No sé, Nelly, si estás. Si me escuchan, Inés, estoy conectada. Perfecto. Bueno, buenos días. Yo lamento mucho no poder compartir presencialmente este momento. Y bueno, solo decir a modo de conclusión, con respecto a lo que acaban de compartir Inés y Dolores, que la pandemia fue un momento de cambios muy rápidos, impensados. De pronto nos encontramos en un escenario diferente al que conocíamos porque todo debió reestructurarse, y eso causó un gran impacto en las formas de relacionarnos entre las instituciones del sistema de salud, entre los integrantes de los equipos, y mucho más con el paciente y con su entorno. En ese contexto, nosotros identificamos a la comunicación como un valor, y entonces tratamos de que fuera un punto de encuentro. Así el comité se integró a las actividades de todos los días de las diferentes áreas de la institución, participando en la observación de las dificultades. Pero también fuimos incluidos en el debate y en la toma de decisiones, manteniendo la mirada en la dignidad humana y en la vulnerabilidad, que en ese momento parecía más importante que nunca. Iniciamos un proceso de aprendizaje que, como ustedes pueden ver, continúa. Gracias, Nelly. Bueno, y ahora vamos a dar la palabra a nuestra invitada, nuestra experta temática. Voy a leer cómo la vamos a presentar. Ella es la licenciada Elizabeth Jorge, es licenciada y profesora en psicología
especialista en psicología clínica y en docencia universitaria, magíster en salud mental, doctoranda en psicología, miembro del equipo de investigación acreditado y del Observatorio de Adolescencia, ambos radicados en la Universidad Nacional de Córdoba, vicedirectora de EPSI, Estudios Psicoanalíticos en Córdoba, docente universitaria en nivel de grado y posgrado, autora en revistas especializadas nacionales e internacionales, autora de capítulos de libros editados en nuestro país, desempeño profesional en consultorio particular en tareas de evaluación, asistencia y supervisión. Gracias, Eli, y bueno, les cedemos el espacio. Buenos días, muchas gracias también por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. No sé si se escucha bien para quienes están a distancia. Cualquier cosa me avisan, pero voy a tratar de hablar bien fuerte. Yo estuve haciendo un trabajo de reflexión, digamos, de todo lo que hemos vivido como profesionales de la salud, y he titulado mi trabajo Lo que la pandemia nos dejó, reflexiones sobre la relación entre consultantes, pacientes y profesionales de la salud. Voy a leer, tratando de ser lo más amena posible para no perder ninguna de estas ideas que he pensado, ¿sí? La pandemia, en tanto situación fáctica, generó una serie de discontinuidades en distintos ámbitos: social, comunitario, económico, educativo, de salud, jurídico, etc. Los cambios producidos en la asistencia de la población implicaron crear las condiciones necesarias para mantener la relación entre el profesional y el consultante paciente. La aceleración de la utilización de herramientas tecnológicas involucró ciertos desafíos para conservar el acto asistencial, más allá de los atravesamientos que ambos protagonistas experimentaron en mundos superpuestos. Esta categoría conceptual de mundos superpuestos, propuesta por Puget y Bender, permite dar cuenta del impacto producido por un suceso que acontece en el mundo exterior, pero que conmueve tanto a los profesionales como a sus pacientes, generando efectos en la tarea terapéutica. La propuesta de este trabajo es realizar una lectura sobre estos cambios desde una mirada compleja que abarque distintas dimensiones. Yo dividí la exposición en 4 momentos. En la primera los voy a invitar a establecer ciertos acuerdos iniciales para poder pensar algunas de las características que se presentan en la relación que se establece entre los profesionales de salud y aquellas personas en calidad de consultantes pacientes. La segunda, describir algunas de esas características previas a la pandemia. En un tercer momento, analizar las incidencias de la pandemia en esa relación, contemplando tanto la perspectiva de los profesionales y los pacientes. Y por último, presentar algunas medidas y acciones de cuidado posibles a tener en cuenta, ¿sí? Vamos entonces con los acuerdos iniciales. El vínculo entre el profesional y el consultante-paciente, al igual que en demás relaciones, tiene su fundamento en la comunicación, en la que influyen diferentes aspectos individuales: afectivo, emocional, volitivo, neurofisiológico, psicológico, familiar y socioculturales, así como expresiones de tipo verbal, no verbal, contacto visual, postura corporal y otros que transmiten cerca de un 92% de la información al paciente. La evidencia muestra que la fluidez en este tipo de vínculos tiene un papel decisivo en los procesos de salud y enfermedad o salud-padecimiento, así como en su atención y en la adherencia terapéutica. El lazo que se establece es depositario de múltiples expectativas. El consultante paciente espera una devolución que le permita comprender aquello que le acontece, al mismo tiempo que busca ser tratado y curado de su enfermedad o padecimiento. O, si la cura no fuera posible, necesita sentirse aliviado y acompañado por un experto. Mientras que el profesional espera que el paciente confíe en sus juicios clínicos y en sus indicaciones terapéuticas o preventivas. La base de esta relación y el mantenimiento de la confianza es la comunicación veraz y sincera.
En la construcción de este vínculo entre paciente y profesional implica considerar diversos aspectos de parte de quien realiza la consulta. ¿Qué concepciones y creencias posee sobre estar sano o enfermo? ¿Cuál es el significado personal y familiar para esa enfermedad orgánica o ese padecimiento psíquico? ¿Cómo se manifiestan los síntomas en esta persona? ¿Cuáles son los temores y preocupaciones? ¿Cómo es la vivencia individual y social de aquello que atraviesa? ¿Cuál es su historia individual y familiar? ¿Y qué aspectos pueden estar influyendo en el malestar actual? ¿En qué momento de su vida se encuentra y con qué recursos cuenta para afrontar la situación de padecimiento? ¿Hay conciencia de enfermedad e implicación en la estrategia sanitaria que se le propone? Estos y otros interrogantes permitirán una comprensión más abarcativa de esa persona consultada. Por otro lado, el profesional tiene sus propios condicionantes al momento de establecer un lazo con el paciente. Su historia personal, familiar y profesional, su formación y su experiencia, sus inquietudes y sus herramientas, que delimitan un estilo propio en el modo de intervenir. Estilo que impacta tanto en el modo de relacionarse como en la comunicación que establece. Existe acuerdo al afirmar que la postura, la actitud, los gestos, los movimientos y las exclamaciones reflejan sentimientos y emociones que pueden reafirmar o acentuar la información entregada verbalmente. Todo en conjunto delimita un modo de intervenir profesional que es seguido atentamente por los pacientes y sus familiares, tratando de encontrar gestos tranquilizadores o anticiparse en la información a través de las expresiones no verbales. Lo descrito hasta el momento permite sentar ciertas bases sobre la relación que se construye. Sin embargo, se conoce que la comunicación no es estática, sino cambiante de acuerdo a la realidad cotidiana de cada institución y el estado de salud del paciente. Es por ello que pueden señalarse algunas dificultades que se encuentran en el armado de ese vínculo, atendiendo ciertas características que ya se manifestaban previamente en la pandemia. Con esto los invito a pasar al segundo momento, a pensar en estas características. Antes de la pandemia, la relación se encontraba en parte deteriorada por problemas que pueden clasificarse en tres categorías: problemas sociales, problemas derivados de los comportamientos profesionales y problemas estructurales del sistema sanitario. Dentro de los problemas sociales, podemos considerar que la diversidad de la población consultante, en tanto a nivel socioeconómico, educativo y cultural, junto a la existencia o no de conciencia de enfermedad, genera de antemano modos de acercamiento que condicionan en parte ese lazo. Algunos pacientes tienden a delegar en el profesional todo el proceso diagnóstico y tratamiento, estableciendo así un vínculo paternalista que lo lleva a no implicarse activamente en el devenir de la consulta. Por otra parte, existen grupos que no suelen poseer los recursos necesarios para recibir los cuidados, dejando al profesional en cierta posición de imposibilidad de acción en su tarea terapéutica. Además, muchas veces la población tiene elevadas expectativas cuando acuden a un centro sanitario, que pueden no coincidir con el servicio que allí se ofrece. Por último, en el ámbito específico de la salud mental se suma el estigma por el padecimiento psíquico, reforzando en algunos casos que el paciente puede llegar a sentirse discriminado o ser señalado por su condición. El segundo punto eran los problemas derivados del comportamiento profesional. Existen algunas barreras que pueden establecerse en esa relación, como carencias formativas en comunicación, es decir, en cómo se transmite la información. Además, durante la formación, el profesional puede construir un estilo muy rígido o con tendencia al teoricismo, lo cual puede favorecer un distanciamiento con el paciente. Otro problema es la patologización e incluso medicalización, que yo lo distingo de la medicación necesaria, de los problemas sociales, donde muchas veces la etiqueta diagnóstica y la correspondiente medicina o remedio calma a ambas partes. El
profesional puede sentir que ha cumplido con su tarea de aliviar el malestar, y el paciente, por su parte, puede sentir que esa sustancia cambiará su vida sin tener que hacer modificaciones. Por último, y no por ello menos importante, uno de los problemas que describen algunos profesionales es la excesiva burocratización de la atención. Dentro de la jornada laboral, una parte es en contacto directo con el consultante paciente, mientras que el resto del tiempo se destina a la realización de informes de evolución, de ingreso o de alta, solicitando pruebas o prestaciones. Incluso en las consultas, en algunos casos, de completar la historia clínica en la computadora, podría llegar a convertirse en un obstáculo que impide prestar atención a lo que el paciente le está contando. El tercer problema tiene que ver con cuestiones más estructurales del sistema sanitario. Una de las carencias que se constata en algunas instituciones es la falta de recursos, hecho que afecta negativamente la atención que se puede ofrecer. También la falta de personal, que al final se traduce en poco tiempo por paciente, frecuentemente paliado por una sobrecarga de trabajo de profesionales. Además, muchas veces los espacios para realizar la entrevista clínica no son los más adecuados, ya que carecen de la intimidad que requiere en ocasiones la relación profesional. Otro de los problemas son las listas de espera y la distancia entre citas. Esta dificultad en el acceso a la asistencia y seguimiento profesional perjudica la percepción que tienen los pacientes de la atención sanitaria y puede ser un riesgo para su malestar o su padecimiento. Hasta el momento, estos problemas descritos revisten en algunos casos de carácter de crónicos y ya son previos a la pandemia. En muchos casos se agudizaron desde el 2020 hasta la actualidad, generando un nuevo campo en la atención sanitaria, el cual se complejizó por la aparición de nuevos obstáculos y desafíos en la relación entre los profesionales y los consultantes. Con esto los invito a pasar al tercer momento, de qué manera incidieron, digamos, hay nuevas incidencias a partir de la pandemia en la relación. En la consideración de nuevos determinantes producto de la pandemia, podemos tener en cuenta tres aspectos: aparición de nuevos problemas, sentimientos que se generaron y consecuencias en las personas implicadas en la atención sanitaria. Dentro de los nuevos problemas, lo que escuché frecuentemente y que también lo pude constatar en la investigación más bibliográfica, es el uso de las mascarillas, ¿no? Empezaron a suponer una barrera de alguna manera en la comunicación, impidiendo la comunicación verbal en aquellos pacientes con déficit de audición, y también la comunicación no verbal, ya que no permitía que el profesional y el paciente puedan ver sus expresiones en la cara de otro. Otro punto que apareció como un nuevo problema fue el alejamiento de los pacientes en los centros sanitarios. Durante la pandemia, los pacientes han tenido miedo de ir a los centros. Esta discontinuidad o no iniciación de los cuidados han supuesto que lleguen con patologías graves en fases muy avanzadas. En la introducción de las nuevas tecnologías, en algunos casos, también se encontraron ciertos desafíos porque implicó una mayor distancia entre pacientes, médicos y familiares. Un segundo punto, entonces, eran los sentimientos. Atendiendo a la complejidad de las variables de juego en el vínculo, puede rescatar algunos sentimientos que eran más relacionados al consultante paciente y otros más al equipo de profesionales. En el caso del consultante paciente, durante la pandemia y especialmente en los primeros olas, los pacientes se han tenido que enfrentar al miedo de soledad a causa de la prohibición de que hubiese acompañantes y la distancia de seguridad requerida por parte de los profesionales. También la pandemia ha sido fuente de conflicto con los pacientes, ya que se han encontrado muchas más dificultades para acceder a la asistencia, o tenían que someterse a muchas más limitaciones cuando estaban ingresados. De parte de los profesionales, varios coincidieron en la vivencia de distintas fases. Una fase donde la población estaba muy volcada mostrando un gran reconocimiento, mientras que los profesionales se enfrentaban a una patología en gran medida desconocida, por una gran desinformación y en ocasiones por medidas de protección deficientes. En ocasiones, el profesional ha pasado a
hacia el paciente y algunos compañeros han llegado a fallecer. A pesar del miedo, no tanto por su propia salud, sino por un posible vector transmisor a sus familias, describieron una obligación moral, en algunos casos un automatismo o una disociación que los llevaba a seguir trabajando. En las siguientes horas se generalizó el sentimiento de descorazonamiento, un agotamiento psicológico y una gran frustración. En cuanto a la relación entre profesionales, se ha experimentado tanto un gran apoyo entre compañeros como un aumento de la irritabilidad. Y con la llegada de la vacuna también surge la esperanza y la recuperación del desgaste experimentado. Pasamos entonces a este tercer aspecto que tiene que ver con algunas consecuencias de los pacientes y de los profesionales a raíz de la pandemia. Del lado de los pacientes podemos decir que luego del momento más agudo de la pandemia existe una fatiga pandémica. Los pacientes están cansados por todo lo vivido y ya no muestran la misma comprensión que al inicio. Siguen teniendo miedo en algunos casos de acercarse a los centros y llegan a patologías avanzadas. Los profesionales alertan sobre las implicancias de la salud mental y en algunos sectores existe un descontento y una desconfianza. También mucha comprensión y agradecimiento a los profesionales que se han mantenido firmes. Del lado de los profesionales, el sentimiento es el desgaste profesional que lleva a un deterioro de la salud mental en algunos casos e incluso la mayor posibilidad de cometer errores. A veces la sobrecarga experimentada deteriora todavía más esa relación profesional. Con el uso de la tecnología, cada uno de estos aspectos tienen que ser tenidos en cuenta y reforzados para no perder y fortalecer la relación médico-paciente. De esta manera, yo quería pasar al cuarto momento, que son aquellas medidas y acciones de cuidado que podemos implementar, ¿no?, para poder mejorar y mantener una buena comunicación en esa relación que se establece entre el profesional y el consultante paciente. Podemos ir desde lo más macro a lo más micro, ¿sí? Desde lo más macro pensando en acciones gubernamentales, en donde es necesario reforzar la atención primaria, poder conseguir inversiones para recuperar a aquellos pacientes que han abandonado el sistema sanitario, y es invertir en prevención y servicios sociales, ¿no?, para poder dotar las consultas de más tiempo por pacientes. También se debería fomentar la participación de los profesionales y de la ciudadanía en la gobernanza. En un nivel medio, las acciones institucionales que cada uno de los centros puede implementar, como esta continuar relevando las necesidades de cada equipo de profesionales con el fin de implementar medidas acordes a objetivos prioritarios y que redunden en calidad de desempeño profesional. Y entre esas acciones propuestas está ofrecer el apoyo psicológico a los profesionales que lo necesiten y armar o consolidar redes ya existentes que sean redes de apoyo entre colegas referentemente interdisciplinarias. Dentro de las acciones profesionales es fundamental que se exploren las necesidades del paciente y de los profesionales, que puedan recuperar el contacto cercano a través de la comunicación, sea presencial o teléfono. También afrontar el desgaste profesional, recuperando algunas acciones que aporten positividad y motivación al ejercicio profesional. Y en esto cada uno de los colegas sabrá con qué se relaciona, en algunos casos la docencia, en otros casos el contacto con otros profesionales, etc. Es preciso destacar que en estas bases que consideramos en el ejercicio profesional, yo voy a rescatar algo que los psicólogos usamos mucho. Siempre decimos que hay tres bases, siguiendo algunos planteos que hacía Freud en su momento, que son la formación constante, ¿no?, porque nos lleva a estar actualizados, y esto de poder escuchar otras formas, otras miradas, de tener en cuenta otras miradas sobre un mismo problema o objeto de estudio. La supervisión con profesionales expertos, que justamente nos puede permitir de alguna manera pensar desde otro lugar esa consulta o esa atención que nosotros realizamos. En el caso de que sea necesario un análisis personal para poder evaluar cuáles son los puntos ciegos que puedo tener en mi mirada y en mi escucha, ¿no? Porque a veces en el contacto con las personas, con las familias,
se tocan ciertos puntos de nuestra historia personal y familiar que pueden obstaculizar de alguna manera la escucha, ¿no? O hacer ruido en esa atención. Y yo siempre digo, el pensar conjuntamente con otros colegas, no estar solos, aunque nosotros en el consultorio a veces estemos solos, pero sí tener esta mirada a ver cómo lo pensaríamos con otros colegas, esta consulta o este tratamiento de este paciente. Por último, y para dar cierre, quisiera transmitir que las puntualizaciones que yo aquí compartí pretenden ser más un disparador que algo que cierra, ¿sí? Que la idea no es transmitirle de alguna manera un conocimiento acabado, sino que atendiendo que el sesgo que puede tener mi mirada, ¿no? Puede estar básicamente por tres fuentes fundamentales que me llevaron a pensar en estas reflexiones. Una, mi práctica clínica, que es en el consultorio particular, en donde recibí tanto a pacientes, consultantes, como a profesionales de la salud que se acercaban a apreciar cuestiones que nos estaban pasando. Por otro lado, el contacto con colegas y equipos interdisciplinarios por mi formación y por mi desempeño profesional, ¿no? Y una tercera fuente fue la investigación bibliográfica, donde me puse en contacto con investigaciones que habían hecho otros equipos y revisiones que habían hecho otros equipos de profesionales. Es decir, que de alguna manera estas tres fuentes determinaron un modo de ver, ¿no? Y espero de alguna manera seguir enriqueciendo con el